noches. Bienvenidos a esta quinta emisión de tu programa Pregúntale a tu abogado. Estamos transmitiendo desde el módulo de atención ciudadana del diputado Jorge Gaviño Ambriz, quien es diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, desde la calle de Linares, número 74, en el corazón de la colonia Roma Sur. Bienvenidos sean, háganos sus preguntas a través de las redes sociales. El día de hoy trataremos el tema del divorcio exprés y el concubinato. Buenas noches y háganos sus preguntas a través de las redes. Mario. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más a tu programa Pregúntale a tu abogado. No es la excepción, una vez más tenemos a dos excelentes académicos de la Facultad de Derecho de la UNAM. A mi derecha tenemos al maestro Jorge Ibarra Ramírez. El maestro Jorge Ibarra Ramírez es especialista en materia civil e imparte la cátedra de Derecho Civil en la Facultad de Derecho. De igual manera tenemos al licenciado Juan Francisco Ramos Hernández, quien también es especialista en materia de Derecho Civil, y bueno, el tema que hoy vamos a tratar esta noche es el famoso llamado divorcio exprés, que vamos a ver qué tan exprés es, por qué se le ha denominado de esta manera, así como el concubinato. Todas aquellas dudas que tengan sobre el tema, estamos aquí para responderlas, y pues bienvenidos maestros, muchas gracias por acompañarnos en su módulo de atención ciudadana del diputado Jorge Gaviño Ambriz. Agradecemos la invitación tanto del señor diputado Jorge Gaviño como de ti, Jorge Cervantes, y Mario Mondragón. Es un placer estar aquí con ustedes. Pues igualmente, un gusto poder compartir ahorita este foro y pues poder apoyar, ¿no?, con cualquier consulta, cualquier duda que las personas que están viendo este programa pues tienen, y pues estamos aquí a sus órdenes. Pues sin más preámbulo, Jorge, vamos a empezar lo que es el tema. Claro. Tenemos que recordar que el tiempo que tenemos a veces es muy corto en estos medios, y las preguntas que nos hacen las personas a través de este medio son preguntas a veces muy sencillas, parecieran sencillas, pero bueno, son las dudas que surgen de las personas, del público que nos sigue. La primera pregunta, y es una pregunta que comúnmente la gente se hace, ¿qué es el divorcio? ¿Qué características tiene el divorcio a comparación con el concubinato? Pero primeramente, ¿qué es el divorcio? Bueno, hay que recordar que el divorcio en los códigos de 1870, 1884, no existía como tal. El matrimonio era indisoluble. Es a partir de la Ley de Relaciones Familiares y en el Código de 1928 cuando el matrimonio se vuelve un vínculo disoluble. El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial decretada por autoridad competente a solicitud de uno o ambos cónyuges. Esta disolución menciona que es decretada por alguna autoridad. Así es. ¿Qué autoridades son? Bueno, dentro de nuestro sistema legislativo de derecho civil, encontramos únicamente en la actualidad, a partir de las reformas del 3 de octubre del año 2008, dos clases de divorcio. El divorcio administrativo, que se encuentra regulado en el artículo 272, que es decretado por el juez del registro civil a solicitud de ambos cónyuges, siempre y cuando que se cumplan los requisitos de que los promoventes sean mayores de edad, que estén casados bajo el régimen de separación de bienes, o bien si están casados bajo sociedad conyugal que hayan liquidado ese régimen, que no tengan hijos, o si los tienen que no necesiten alimentos y sean mayores de edad, y desde luego que tengan 1 año de haberse casado. Entonces la autoridad competente allí es el juez del registro civil. Y en el divorcio malamente llamado ahora divorcio exprés, que es una denominación peyorativa porque
se le llama express, es un término inglés, por la rapidez con la que se disuelve el vínculo matrimonial, y desde luego allí es mediante una resolución de un órgano jurisdiccional, en este caso un juez de lo familiar. Maestro, hemos visto afuera de los tribunales que ofertan algunos abogados, tienen gente apostada a las afueras del tribunal, los puede uno ver ahí enfrente del hemiciclo Juárez, que dicen, te divorciamos, divorcio express, 1,000 pesotes, 1,500 pesos, pero le ponen divorcio express. Eso confunde a las personas, confunde al auditorio, porque dicen, a nosotros nos han consultado, licenciado, el divorcio express dicen que ya nada más lo pide uno y ya está uno divorciado. Le digo, no, permíteme, es un procedimiento que hay que seguir ante los tribunales, ante un juez de lo familiar, y esa denominación express, pues bueno, no existe en la ley, y ahorita bien usted lo dice, que es un término, pues se podría decir peyorativo. Ahí, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que efectivamente ahora puede ser un poco más rápido, pero en el caso cuando hay menores de edad o bienes que liquidar, de todas maneras hay todo un procedimiento, una serie de requisitos que se tienen que cumplir y que bueno, no lo vamos a resolver ni en 15 días ni en un mes, ¿no? Entonces, hay que aclarar a la audiencia, a las personas que nos siguen al común. En 15 días no se pueden divorciar, por muy rápido que sea el procedimiento, no se pueden divorciar los cónyuges. Eso es claro. Así es. Un término rápido, porque tengo conocimiento que ustedes también litigan. Un término más rápido que se puede llevar un juicio de divorcio en el Distrito Federal, aproximadamente de cuánto tiempo es. Y ahorita vemos las características, pero un aproximado para que la gente tenga una idea de lo más rápido cuánto se puede tardar. Bueno, hay que ver que esta clase de divorcios incorpora nuestro derecho con reformas del 3 de octubre de 2008. Antes existían 3 clases de divorcio: el divorcio administrativo, el divorcio voluntario y el divorcio necesario. Entonces, a excepción del divorcio administrativo, se derogan los artículos que regulan tanto el divorcio voluntario judicial como el divorcio necesario. Le quitaron las causales, ¿no? Aquí desaparecen las causales, es decir, en el divorcio necesario. El artículo 267 del Código ya reformado nos señala los requisitos para que pueda proceder el divorcio y nos dice que primeramente quien desea divorciarse, ya sea en forma unilateral, sin necesidad de que tenga el consentimiento del otro cónyuge, se dirigirá a la autoridad, en este caso a la autoridad judicial, para solicitar el divorcio, la disolución de su vínculo matrimonial. Basta su sola voluntad. Entonces, ahí nos señala que se le quita la carga de la prueba, que tenga que demostrar las causas por las cuales se vuelve. Lo puede solicitar. Entonces, lo puede solicitar. Nada más de que aquí nos remite entonces al artículo 255. Es un juicio ordinario civil, en el cual se tienen que cumplir los términos establecidos en el Código. Y dice que cuando se solicita el divorcio se tiene que adjuntar un convenio. Que ahorita vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a ver cuáles son los requisitos que marca el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles para interponer este juicio o esta demanda de divorcio, esta solicitud y los requisitos que debe de acompañar a este convenio. Volvemos en un corte. Estamos de regreso a tu programa Pregúntale a tu abogado.
en donde vamos a continuar con el tema del día de hoy. Y les quiero decir que estamos transmitiendo desde el módulo de atención ciudadana del diputado Jorge Gaviño Ambriz, en la calle de Linares número 74, en la colonia Roma Sur. Muchas gracias por seguirnos, estamos esperando sus preguntas. Ya hemos resolvido algunas con los especialistas que el día de hoy nos acompañan en el tema del divorcio express. Maestro. ¿Nos puede comentar los requisitos? Ajá. Yo creo que aquí en el divorcio hay que tomar dos escenarios principalmente. Cuando ambos cónyuges están de acuerdo y cuando los cónyuges traen problemas, ¿sí? En ese convenio que acabamos de comentar, es normalmente lo que las personas, el punto que genera problemas entre ellos es la pensión alimenticia, ¿sí? Y la guardia y custodia de los niños, ¿sí? Y en el caso de que hay bienes, bueno, ¿quién se va a quedar con los bienes o cómo los van a liquidar la sociedad conyugal? O sea, en ese convenio también se tiene que mencionar la manera de repartirse los bienes. El vínculo conyugal y después entrabas a la liquidación de la sociedad conyugal, cuando estabas casado en sociedad conyugal, ¿sí? A través de un incidente. Pero todo se resolvía en un solo juicio. Digo, era un incidente de ejecución de sentencia. Así es. Ahora es por cuerdas, digámoslo, es por... Ahora, desde el mismo convenio, tú puedes pedir que se liquide también la sociedad conyugal y acuerdas todos esos detalles, la guardia y custodia, Pensión alimenticia. la pensión alimenticia, los horarios de visita si hay menores de edad, y de una vez también vas integrando el tema de la liquidación de la sociedad conyugal. ¿Qué pasa, maestro, si hay capitulaciones matrimoniales? Bueno, aquí hay que remitirnos al Código Procesal. Y en el Código Procesal nos dice que principalmente en relación a los bienes, en el convenio que señalábamos hace rato, señala que se deben de poner de acuerdo, porque si no se ponen de acuerdo, el juez de todas maneras va a decretar el divorcio. La disolución. El artículo 272A nos señala que estén de acuerdo los cónyuges con el convenio que va a fijar, como lo decía el maestro Juan Francisco, los puntos en relación a la guardia y custodia, en relación a los alimentos, en relación al régimen de visita, en relación a quién va a administrarle esos bienes durante el procedimiento. Aquí también hay que señalar que en la fracción sexta del artículo 267 se señala una compensación que ya por derecho la persona que esté casado bajo separación de bienes, se haya dedicado al hogar y al cuidado de los hijos, puede reclamar hasta el 50% de los bienes que hubieran adquirido. ¿De la que habla la ley? Antes se señalaba en el artículo 289 bis como indemnización, pero aquí ya se le otorga al cónyuge. Entonces, si no hay capitulaciones matrimoniales, de todas maneras, los bienes que se adquieran durante el matrimonio, existe criterio jurisprudencial. Una pregunta que nos hicieron del público, perdón, se maestro. deben de liquidar, ¿no? Nos hace una pregunta el público. Cuando están casados bajo el régimen de separación de bienes, la cónyuge, al momento que se separa, dicen ahora que tiene derecho a una compensación hasta el 50%. ¿De todos los bienes? ¿O de aquellos que nada más forman parte de las capitulaciones? ¿O qué sucede? ¿El cónyuge entonces ya no puede disponer libremente sus bienes mientras está en el vínculo matrimonial? ¿Qué sucede ahí? Bueno, perdón, pero antes de que nos responda esa pregunta, también el Código Civil establece que va a ser bajo ciertos requisitos, y me llama la atención lo que menciona el Código Civil. Dice cuando se ha dedicado al trabajo del hogar, que antes no estaba considerado como trabajo, sino mencionaba a las labores del hogar, ahora ya es trabajo. Sí, maestro, si me permiten. Miren, aquí hay que distinguir. Antes la separación de bienes realmente era una separación de bienes. Los bienes que yo tenía por don de la fortuna, por herencia, por compraventa, por regalo, eran absolutamente míos. Y si mi cónyuge se había dedicado al hogar y a cuidar a los hijos y nos llegábamos a divorciar, no le tocaba nada. No le tocaba nada. Entonces, ahora, precisamente lo que comentaba aquí el maestro Ibarra, si yo estoy casado, tengo hijos, adquiero bienes, ¿sí?
por cualquier medio y mi esposa se dedica al hogar, al cuidado de los hijos, ella tiene derecho a esa Bueno, compensación. tú te has enriquecido en la medida que tu Así cónyuge se ha es, empobrecido, ¿no? Porque de alguna manera están valorando el trabajo de casa, ¿no? Es decir, eso también tiene un valor. ¿Qué sucede si el cónyuge, antes de que inicie o entable la petición de divorcio o la solicitud de divorcio, dilapida o vende esos bienes y después se va a una demanda de divorcio y dice, pues, no tenemos bienes, ya se vendieron? ¿Hay libre disposición de los bienes del cónyuge en separación de bienes? Sí, hay libre disposición. Hay libre disposición, totalmente. Mientras no estén las capitulaciones, ¿no? Así es. Yo quisiera aclarar una situación. Dice el artículo 19 que las controversias del orden civil se resuelven conforme a la letra de la ley. La redacción que dio el legislador en el divorcio incausado, sin expresión de causa, está mal en relación a esa compensación, porque dice que estén casados bajo separación de bienes y que hubieren, habla en plural, no en singular. La separación de bienes es todos los bienes que se adquieran durante el matrimonio le pertenecen en forma exclusiva a cada uno de los que lo contrajo. Entonces, como dice hubieren los dos en común, pues no puede darse ese supuesto porque todo lo que adquieran es en forma exclusiva, salvo que les hubieran dado una donación a ellos. Entonces no pueden decir que le corresponde hasta el 50% de lo que hubieran adquirido porque no han adquirido nada en común, porque están casados bajo separación de bienes. Entonces la redacción es pésima. Debió de haber dicho, ¿sí?, que el cónyuge que no se dedica al hogar ni al cuidado de los hijos, pues desde luego es el que los bienes que hubiere adquirido, ¿sí?, la otra tendrá derecho hasta el 50%. Así debe ser una redacción correcta. Pero o entendible. Volvemos a lo mismo. Si realmente nos vamos a un procedimiento, pues ahí la letra de la ley es muy clara. Otra pregunta del público es en relación a la fijación de los alimentos, al pago de los alimentos hacia el cónyuge o a la cónyuge y hacia los hijos después de este pequeño corte comercial. Muchas gracias. Nos encontramos desde el módulo de atención ciudadana del diputado Jorge Gavillo Ambrís en la calle de Linares número 74 en la colonia Roma Sur. Regresamos de nueva cuenta con ustedes y la pregunta que quedó pendiente por parte del público que nos está viendo en estos momentos es ¿qué pasa con la fijación de los alimentos? ¿En qué momento se da? ¿En qué proporción se le debe dar al cónyuge o a la cónyuge y a los hijos en caso de... ¿Y durante cuánto tiempo exactamente? Maestro Jorge. Bueno, la norma es muy clara en ese aspecto. Nos dice que el derecho a recibir alimentos va a ser por el mismo lapso de duración del matrimonio. Si duró 20 años. Los 20 años, pero dice siempre y cuando no contraigan nupcias, no contraiga nupcias, se une en concubinato, o en no tenga ingresos ni bienes, ¿no? Entonces, es decir, que su dedicación sea realmente al cuidado de los hijos, al hogar. Como tradicionalmente se manejaba, es que la mujer se dedicaba al trabajo del hogar, al cuidado de los hijos, no percibía cantidad alguna. Se dedicaba al 100%. Ahora el artículo 164 bis señala que el trabajo del hogar de la mujer constituye una aportación económica. Así es. Porque si contratamos una doméstica y realiza todas las actividades que realizan él, pues cobraría mínimo unos 400, 500 pesos de diarios, ¿no? De decir, te vas a dedicar a hacer la comida, planchar, a planchar, lavar,
cuidar, etcétera. Entonces, Cocinar. si nada más por hacer un quehacer te cobran 200, 300 pesos. ¿Y me guardas el cambio? Sí, hombre, no hubiera dinero que alcanzara, ¿no? Para pagar el trabajo doméstico. Entonces, de es muy buena aportación mujeres, si lo multiplicamos por un mes. si hubiera un tabulador, sería... Es buena aportación ese trabajo. Trabaja muchas veces más la mujer que el que sale Maestro, muchas veces. usted es catedrático y aparte es litigante. Nos conocimos en la facultad, tuve el honor de haber sido su alumno y me acuerdo que nos comentaba de sus experiencias como litigante. ¿Piensa usted que le quitaron el sabor al divorcio al quitar las causales? Porque eran unos agarrones en donde se demostraban cierto tipo de causales. Se le quitó el sabor. De adulterio, por ejemplo, se le quitó el sabor, vaya, al juicio de divorcio. ¿O cómo ve usted? Bueno, mira, si entramos a analizar esta clase de divorcio, realmente este divorcio viene de la legislación española. Y digo, esto es una propuesta del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y del Partido de la Revolución Democrática. Inclusive hay dos exposiciones de motivo por ese sentido, una del 29 de noviembre de 1987 y otra del 20 de mayo de 88. Entonces, en el derecho español se habla, y aquí yo sí quiero resaltar esta situación, se dice que ya puede solicitarlo uno y sin expresar las causas, pero en el derecho español, en el artículo 81, en la ley 15/2005 que se incorpora en ese tiempo y en ese año al derecho español, nos dice, a diferencia de aquí, que se puede pedir dentro de los 3 meses de que uno se ha casado. O sea, que transcurran 3 meses, y aquí es 1 año. Pero ahí dice que si hay causas graves, violencia, que se atente en contra de la integridad física, psicoemocional, sexual, ¿no? Sí. Que no es necesario ni siquiera que transcurran los 3 meses, en cualquier momento se puede pedir la disolución. Entonces, ahorita que decían lo que se le quita, realmente las causales que antes existían, pues aquí, si hay, ya no digamos tanto el adulterio, sino hay actos de violencia familiar, hay lo que antes era las injurias, las amenazas, si atenta en contra de la integridad psicoemocional de los menores, etcétera, se tiene que esperar 1 año, siendo de que no debería de ser así. Imagínate que una persona que sufra todos esos actos, desde luego, pues no te puedes divorciar hasta que antes. Sí, tendrá la vía penal, antes, pues para eso estaba el divorcio necesario, ¿no? Así es. Entonces aquí, bueno, sí se le quita eso, pero es en beneficio de la familia. Es decir, el divorcio con esas causales se tramitaba y se extendía los términos. Sí, salían muy dañadas las partes, aparte por lo que de ser salía la luz ahí. Creaba una división, una erosión en las relaciones familiares, se tomaba partido por uno de los dos y se creaban odios y actos de violencia. Para los niños, porque... Entonces se afectaba el grupo familiar, las familias mismos y los mismos cónyuges, ¿no? Y esa fue la exposición de motivos que dan estos grupos parlamentarios, y en eso compartimos. Inclusive hay tesis y jurisprudencias. Por ejemplo, aquí traigo este cuaderno de la primera sala, que apenas tan es reciente esto, que el año pasado la Suprema Corte de Justicia, ¿sí?, da este cuaderno para todos los magistrados, para todos los jueces que conozcan de esta clase de divorcios, cuáles son realmente los lineamientos, criterios jurisprudenciales que deben de seguir. ¿Cuántos años? Porque pues los jueces dictaban muchas veces resoluciones que eran contradictorias y el procedimiento no lo aplicaban. Entonces, ahorita que tenemos debidamente. Un uniforme. Pues a partir de esto se está señalando precisamente los ministros de la primera sala, es decir, Ramón Cosío,
la Olga Sánchez Cordero, Héctor Mayagoitia. Pero bueno, Y- pero este criterio se aplica aquí en el Distrito Federal, porque nada más en el Distrito Federal es donde se lleva a cabo el divorcio incausado. No, ya a partir del 3 de mayo del año pasado se reformó el Código del Estado de México y se incorpora también el divorcio incausado. Es el único estado, aparte de que ha seguido, Todos pero los, todos los demás tienen pero apenas sí. causales de divorcio. La figura, sí, Ahora, eso. comentabas algo de los porcentajes de la... Sí, el porcentaje. Ahí el juez cómo maneja esa Ahí situación. realmente son criterios, no hay nada escrito, ¿no? O sea, el criterio de cada juez. Sí, el criterio de cada juez. O sea, no hay un criterio No, uniforme para normalmente, determinarlo. mira, normalmente es un 20% o un 30% por cada hijo que tú tienes, ¿sí? Aquí tenemos que ver el caso particular. Si yo tengo 3 hijos, por decirlo así, mi esposa está en casa y yo tengo que pagar pensión alimenticia, el juez tiene que valorar que yo tengo necesidades y que el ingreso que tengo me tiene que alcanzar. Y si no, normalmente va partiendo un 20% a cada hijo, ¿no? Porque a mí me ha tocado Pero- asuntos. Pero son casos, como te lo digo, cada juez tiene su criterio. Me ha tocado Y la asuntos situación- en que inclusive el 40%. Así es. No, El y hasta 40%, el ahí hasta- 30% habiendo 3 hijos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, Pero yo le si digo a las divorciantes, mire, señora, si matamos a la gallina de los huevos de oro, no va a cobrar usted ni aquel, porque se da mucho que cuando le suben el porcentaje, pues renuncian a los trabajos. pero aún así, si renuncian, si no mal recuerdo, el juez apercibe al deudor alimentista que en caso de renunciar al acreedor alimentista, lo va a percibir en el supuesto de... Nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Si tú pierdes tu trabajo, ¿sí? Bueno, si lo pierde, pero si renuncia, No, claro, por eso te digo, bueno, pero ya con dolo. en términos generales, si tú ya no tienes forma de cumplir con tu obligación alimentaria, lo que el juez te puede mandar, te obliga es a garantizar el pago de esas obligaciones alimentarias. Por ejemplo, con una hipoteca de una casa o de un auto, ¿no? Por decirlo así, una fianza, así es. Bueno, recordemos que los alimentos, ¿qué es lo que abarca? Bueno, antes de decir el contenido jurídico, en relación a lo que estamos hablando, habría que considerar que una de las características que son muchas de los alimentos es la proporcionalidad. Es decir, de acuerdo a la posibilidad del deudor. Entonces le toca al abogado que esté asesorando al acreedor demostrar que la capacidad económica del deudor. Y para eso pues hay muchos medios de prueba. Pero se puede dar el caso de que diga que no los tiene, ¿no? Existe criterio jurisprudencial que dice que no basta que se diga que no existe trabajo, ¿sí? O que en un momento dado él no tiene bienes, porque inclusive si está sano él, el no proporcionar alimentos, aparte de ser un deber jurídico, ya que no se cumple con ese deber moral de proporcionarlos, viene a constituir un delito. El artículo 193, 194 del Código Penal establece, inclusive se incrementó las sanciones en los casos de que se declaren en estado de insolvencia o renuncien a su trabajo para eludir el cumplimiento. Nos dice el criterio que la única forma que un deudor se puede excepcionar de cumplir con esa obligación es que se encuentre física o mentalmente incapacitado, porque si agarramos la sección del Universal, esta de aviso oportuno, hay muchos trabajos mal pagados, pero hay trabajo para las personas que estén Tenemos unas preguntas sanas, del ¿no? público, maestro, disculpe que le interrumpa, es que luego tenemos que darle seguimiento a las preguntas que nos hacen en las redes. Nos hicieron esta pregunta: ¿qué es el concubinato? Vamos a resumirle, ¿cuál es su diferencia con el matrimonio y qué derechos tienen cómo se acredita el concubinato? ¿Cómo se acredita ese concubinato? Francisco. Bueno, mira, en términos generales... Te veo que quieres participar, salir al ruedo. Francisco. No, mira, en términos generales, cuando tú
contraes nupcias, ¿sí? Bueno, contraes tu estado civil de casado, ¿me explico? Y bueno, pues si ahí ya tienes tu familia, tienes hijos, ¿no? Y de ahí nacen... estatus de cónyuge, exactamente. Y bueno, de ahí nace una serie de obligaciones alimentarias, de derecho a herencia, por ejemplo, ¿no? Así es. Y bueno, ¿qué sucede? Y más hoy en día, muchos jóvenes ya no les interesa... Ya no quieren contraer así nupcias. es, ya no quieren contraer nupcias, y a lo Porque mejor piensan que hay más, se van a liberar de obligaciones, ¿no? Al no Exactamente, casarse. ¿no? Y bueno, pues a lo mejor los dos chicos toman la decisión de irse a vivir juntos y procrean. Bueno, hombre y mujer, ¿no? Bueno, hombre y mujer, y procrean hijos, ¿me explico? Y bueno, a lo mejor dices, oye, pues yo no tengo obligación contigo más que con mi hijo, no es cierto. Esas obligaciones alimentarias subsisten. Claro que hay que acreditar, por ejemplo, en este caso, con el acta de nacimiento de uno de los hijos, puedes acreditar. ¿Cuánto tiempo tienen que vivir juntos o cohabitar para que sea considerado concubinato? Mira, aquí en relación al concubinato ahorita que estamos señalando, de hombre o mujer, bueno, eso era antes, ¿no? Hubo reformas el 29 de diciembre de 2009, en el cual ya se admite el matrimonio de personas del mismo sexo. Y antes el matrimonio era hombre y mujer, igual el concubinato. Y en la misma fecha, 29 de diciembre, se señala ahora las concubinas y los concubinos, es decir, mujer con mujer y hombre con hombre. Pero se olvidaron del concubinato heterosexual, lo desaparecieron, ¿no? Entonces, pues hay que ver que existe igual. Pero el artículo... Con la sociedad en convivencia, maestro, porque la sociedad en convivencia habla de la unión de dos personas del mismo sexo. Y el concubinato nos habla de la unión de dos personas que vivan un determinado tiempo y que procreen un hijo, en ese lapso. Puede darse o no un hijo. El artículo 291 bis señala que para que exista concubinato en el Distrito Federal tienen que cohabitar en forma constante y permanente en un domicilio mínimo por 2 años. 2 años. Bueno, ¿y qué pasa? O bien que tenga hijos sin cumplir ese término. ¿Y qué pasa si viven, esa misma situación se puede adaptar cuando viven en la casa de uno de los padres? Que están en su calidad, si no mal recuerdo, de arrimados. Bueno, creo que ese es el término, ¿no? Eso se aplica en el matrimonio. Sí, claro. En el matrimonio no existe domicilio conyugal si viven no en forma independiente, es decir, en el mismo domicilio de los padres, familiares, o inclusive amigos, ¿no? Que voy y llego y instálate en este cuartito y órale. ahí no. No existe, pero como no existe el domicilio conyugal en el matrimonio, pero sí tienen que vivir donde haya consideraciones y autoridades iguales, es decir, vivir en forma independiente. Tienen que vivir en un domicilio. Existe criterio jurisprudencial que dice que para que exista el concubinato tienen que demostrar que existe el domicilio en común donde ellos viven. No existe concubinato como ahora hay parejas de que nada más se ven un ratito y ella vive en su casa y él en su casa, amigobios. Eso no es concubinato, no se cumple en forma constante y permanente y en un domicilio, ¿no? Maestro, licenciado Francisco, yo sé que estos temas dan para más. Este tema no lo había pedido demasiado el auditorio, porque es un tema que la gente vive a diario, ¿no? Oye, vivo en concubinato, estoy casada en unión libre. Bueno, si se le dice, o la gente utiliza ese término, ¿qué derechos tengo? Tengo derecho a alimentos si me deja esta persona, si me dejo con él. Pero si se acredita en un momento dado. Un tema importante, para que tú puedas ser concubinato, un juez te tiene que otorgar esa calidad, ¿no? El juez, así es. Pues el tiempo se nos agotó, es una lástima, como siempre en esos temas tan interesantes que vivimos hoy en día en esta Ciudad de México. Les agradecemos mucho que estén con nosotros en este programa. Esperemos que no sea la primera vez. Los invitamos para en próximos programas y en los foros. Francisco Licenciado, muchas gracias. Esta es su casa, está abierta para siguientes exposiciones. Y a nombre del diputado Jorge Gaviño Ambrís, muchas gracias por venir aquí. Los esperamos próximamente.
Maestro, muchas gracias. Gracias, buenas Gracias. noches y hasta luego. Los esperamos en la siguiente emisión de su programa Pregúntale a tu abogado. Gracias. ¿Quiere un aplauso?